pero no fue un gran motivador para los apóstoles. Si la historia hubiese terminado con Jesús crucificado, tal vez no habría muchos seguidores de Jesús hoy por hoy. Los mismos apóstoles abandonaron su causa. Cuando vieron que las cosas se pusieron feas, tiraron la toalla, esa es la verdad. Pero la resurrección vino a dar un ánimo especial, esperanza. Hablar de la cruz de Jesús es algo muy bueno porque nos llena de gratitud, nos llena de amor, nos llena de entender qué grande y qué bueno es Dios. Sí, así es. Pero hablar de la resurrección es el final feliz de la historia. La vida de Jesús no culminó en una tumba ni en una cruz, ni en el sepulcro. La vida de Jesús terminó en la resurrección y después viene la ascensión. Y la vida de Jesús realmente nunca terminó, continúa. Amén. Amén. Y Él está sentado, como dice la Biblia, a la derecha de Dios. Y eso es muy, muy animante para nosotros los cristianos. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Sabemos por la Biblia que uno de estos personajes que vieron a Jesús resucitado es Pedro. ¿Qué dice el versículo 5? 1 Corintios 15:5. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Y esto les cambió la vida, amén. 1 Corintios 5 dice, ¿y qué se apareció a quién? A Cefas, a Pedro, es el mismo, y luego a los 12. Jesús resucitado se apareció a Pedro. Jesús resucitado se apareció a los apóstoles. ¿A quién más se apareció Jesús resucitado? Versículo 6, ¿qué dice? Después se apareció a más de ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Esta es una prueba increíblemente fuerte de la veracidad de la Biblia. Porque cuando los apóstoles escribieron la Biblia, muchos de esos testigos oculares que vieron a Jesús resucitado aún vivían para corregir cualquier posible desviación del mensaje. Cuando la carta a los Corintios fue escrita, Pablo hace alusión a muchos, dice, muchos de estos 500 que vieron a Jesús resucitado aún viven. Y si la Biblia fuera un cuento, fuera una broma, fuera un chiste de mal gusto, muchos de esos testigos oculares se hubiesen puesto de pie y se hubiesen pronunciado en contra del mensaje de 1 Corintios 15:5. Pero no es así. Cuando la Biblia es escrita, muchos de estos testigos estuvieron ahí puestos de pie para decir, es cierto, yo soy uno de esos 500. Aún los apóstoles vivían para decir, no todos, pero algunos todavía vivían para decir, es cierto, yo estuve ahí, Jesús resucitó. Versículo 7. ¿A quién más se apareció? Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Jesús quería que el poder de la resurrección animara a muchas personas. No fue algo secreto, ¿no? Como que nadie se dé cuenta, no. Pero sí hay algo muy peculiar que debemos enfatizar. Todas aquellas personas con quienes Jesús resucitado se encontró son creyentes. No tenemos el registro de ningún incrédulo que haya tenido ese privilegio. ¿Ser un cristiano tiene privilegios? Sí, señor. Amén. ¿Ser un cristiano tiene bendiciones adicionales? Sí, señora. Así es. Todos estos hermanos y todos estos personajes a quienes Jesús resucitado se apareció eran creyentes. Así es.
Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesús quiso y Jesús todavía quiere animarnos a nosotros con la resurrección. Amén. Si tú hoy no estás muy animado, hoy Jesús, igual que en antaño, igual que en este tiempo, quiso animar a muchas personas con el mensaje de la resurrección. Jesús hoy quiere animarte a ti. Sí vale la pena ser un cristiano, porque igual que Jesús, sus hijos, sus amigos, sus discípulos, sus seguidores, habremos de resucitar en el día que Jesús aparezca. Dice la Biblia, también ustedes aparecerán llenos de gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 16, 9. Marcos 16, 9. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, ¿qué quiere decir eso? Domingo. Se apareció primero, ¿a quién? A María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. ¡Wow! Sí que era tremenda esa María Magdalena, ¿no? Yo creo, hermanos, que a veces algunos de nosotros no tenemos esperanza o no creemos que Dios puede trabajar con nosotros. Si tú crees que tú tienes un pecado muy muy grave que Dios no puede cambiar, déjame contarte que esta María Magdalena tenía 7 de esos fuertes, y Dios es muy poderoso. Oh, es que mi pecado es muy grande. Sí, pero mi Dios es mucho más grande que cualquier pecado, que Dios es mucho más poderoso. Y a esta fue otra de las privilegiadas, María Magdalena, quien tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Versículo 12. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron a visitar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. En el versículo 12, ¿a quién se aparece? A 2 de ellos que iban caminando. 2 personajes más, 2 seguidores más. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos qué privilegio, ¿no? Jesús resucitado, teniendo un encuentro cercano con estos 2 personajes. Versículo 13. Estos fueron a avisar a los demás. ¿Y qué pasó? No les creyeron. A veces nosotros los cristianos nos desanimamos mucho porque dicen, fíjate que estoy invitando a mi mamá, a mi primo, a mi tío, a mi jefe, a mi colega del trabajo, a mi vecino, y no quiere venir a la iglesia. Esta gente vivió muy muy cerca de Jesús, y algunos así, aún así no creyeron. Imagínate si nosotros tenemos que perseverar. Debemos ser fuertes, no ser personas que fácilmente nos desanimamos. Yo creo que el cristiano debe tener un espíritu más fuerte, de no desanimarse por cualquier cosita. De hecho, déjame contarte que en lo que he estado estudiando, qué tan fuerte fue el ánimo que dio la resurrección a los primeros cristianos, que después del libro de los Hechos no vemos esos pasajes en la Biblia que son como faltos de esperanza, como tristes. Por ejemplo, en Job vemos bastante tristeza en el libro de Job. Si tú estudias el libro de Lamentaciones, solamente con el nombre del libro ya más o menos sabes de qué se trata, ¿no? Como dijo un hermano, como dice el profeta, Lamentaciones. No, el profeta no se llama Lamentaciones, el libro se llama Lamentaciones. Pero por el título del libro ya sabes más o menos de qué se trata. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, hay un dejo ahí de tristeza, de vacío. Dicen existencial, no, de vacío espiritual. El predicador dice que provee todo: vino, riquezas, palacios, y nunca llegó a experimentar la felicidad verdadera hasta que se encontró con Dios.